reporte del Departamento de Niños y Familias publicado hoy por el diario Miami Herald revelaría que Nicolás Cruz, el presunto autor de la masacre del miércoles, tenía un largo historial de problemas mentales, pero al final lo declararon estable. Y conforme se conocen más detalles sobre él, las familias de las víctimas dicen adiós a los suyos. Hoy cientos de personas acudieron al funeral de Joaquín Oliver, un venezolano de 17 años que falleció en el tiroteo. Apenas en enero obtuvo la ciudadanía estadounidense. Y también, a la vez, en medio de todo este dolor, se intensifica el debate sobre la aportación de armas. Rogelio Morataglia nos cuenta. Los sentimientos que predominan en Parkland son el desconsuelo, la preocupación, una pena muy profunda. Y al enterarse que tan solo a 40 millas, en Miami, tiene lugar una exposición para vender armas, el dolor se agudiza. Como madre, no saben lo que significa vivir en esta comunidad y tener a gente cercana y querida que perdieron a sus hijos. A sus hijos son niños. ¿Cuántas personas más tienen que morir antes de que se haga algo al respecto? Los organizadores nos dijeron que el evento se planificó hace años y que era imposible cancelarlo. Y no por la insensibilidad, porque nosotros lamentamos con ellos, queremos que ellos sepan que estamos lamentando con ellos, que es un evento terrible lo que pasó. No es un problema de armas de fuego, es un problema de salud mental. Para los amantes de las armas esto es como una dulcería, hay una gran variedad de rifles y pistolas. Aquí está, por ejemplo, el R-15, el mismo que utilizó Nicolás Cruz en la masacre de Parkland. Para estas familias el evento tenía que ser cancelado como una muestra de solidaridad hacia las familias de las víctimas. Es una falta de sensibilidad, una falta de respeto a las personas, a las víctimas, a los niños que perdieron la vida en este tan terrible suceso. Sus hijos y otros niños dibujan para olvidar la pesadilla, mientras que los menores de 11 años entran gratis al bazar de armas. Por otra parte, el abogado público que representa a Nicolás Cruz declaró que el asesino confeso se declararía culpable el lunes y eso evita que sea condenado a la pena de muerte. Pero la Fiscalía del Condado Broward respondió que la pena capital fue diseñada para un caso como este. Son días muy difíciles para esta comunidad, pero confían en que la unidad los sacará adelante. Todos somos uno y tenemos que apoyarnos. En Parkland, Florida, Rogelio Morataglia. De 7.2 grados que ayer se sintió en la tarde. El terremoto dejó centenares de casas y algunas carreteras afectadas cerca del lugar del epicentro. Hasta ayer por la noche el saldo era leve, pero la historia cambió cuando las autoridades hacían la evaluación de los daños en Oaxaca. El helicóptero en el que viajaban el secretario de Gobernación y el gobernador del estado sufrió un accidente y ahí sí, el saldo fue mortal. Isa Osorio reporta desde Oaxaca. Gracias, Julio. Muy buenas tardes. Pues los habitantes de Pinotepa Nacional, aquí en Oaxaca, todavía no se reponen del susto que les dejó el terremoto de 7,2 grados en escala de Richter, cuyo epicentro fue en esta comunidad, cuando las réplicas continúan nuevamente y no han parado, lo que tiene a sus habitantes literal con el alma en un hilo. En las ruinas de su casa, Emiliano hurga entre el polvo y las piedras, rescatando lo poco que le quedó para continuar la vida después del terremoto. Pues, ni modo, porque Diosito lo mandó. Yo no puedo decirlo. Como un milagro, asegura se salvó de no haber estado dentro de la casa al momento del sismo. Pinotepa Nacional, Oaxaca, el lugar del epicentro, también sobrevivió de milagro al terremoto. Las autoridades han contabilizado daños parciales en al menos 600 viviendas y en el hospital de la comunidad. Fue impactante la verdad, y no, pues la magnitud de esto nos ocasionó que entráramos en una crisis nerviosa. Con el intenso movimiento de la tierra, algunos cerros se desgajaron y dificultan el acceso a las comunidades. Las autoridades comenzaron un recorrido desde ayer por la noche en la zona, pero el helicóptero donde viajaba el secretario de Gobernación y el gobernador de Oaxaca se desplomó, ocasionando la muerte de al menos 14 personas, entre ellas un bebé, y dejando otros 15 heridos. Hubo personas abajo que esperaban a esta comitiva que fallecieron.
A pesar del incidente con este helicóptero, las autoridades federales anunciaron que continuarán haciendo un recorrido y el recuento de los daños. Es la información, yo regreso contigo. Muchas gracias, Isa Osorio. Ya nos decía Isa, el temblor de ayer fue de 7.2 grados, según el Servicio Sismológico Mexicano. Es una magnitud muy similar a la del 19 de septiembre pasado, que fue de 7.1. Pero ahora los daños fueron mucho menores y esto tiene una explicación. En primer lugar, el epicentro fue en la costa de Oaxaca, en el Pacífico, mientras que en septiembre se situó en el estado de Morelos, justo en el centro del país, mucho más cerca de la Ciudad de México. Además, el movimiento fue distinto. Según los sismólogos, en aquella ocasión fue muy poderoso y en altas frecuencias. Ayer la frecuencia fue menor. Pero, a pesar de todo, con el terremoto de este viernes, México revivió su peor pesadilla. La capital del país se movió otra vez de lado a lado y el pánico volvió a las calles. Javier Vega tiene la crónica. Pero realmente esto fue lo que sucedió ayer. Gonzalo, de 32 años, trabaja en un edificio de alto riesgo en la colonia Condesa, una de las más golpeadas por el sismo del 19 de septiembre pasado. Dejé mi celular, todo. Todos los vecinos se han mudado. Gonzalo es el único que permanece ahí. Tengo 15 años aquí y realmente a mí me gusta esa zona, me gusta mi trabajo y yo decido quedarme. Como muchos habitantes de la capital, está preparado para reaccionar en cualquier momento. Ayer que escuchó la alerta sísmica, dejó todo atrás y no lo pensó ni un segundo. Inmediatamente que yo escuché la alarma, tengo que salir rápido, no me tengo que esperar. A unos pasos de ahí, la fachada de un edificio se desprendió. Sin embargo, no hubo lesionados ni pérdidas que lamentar. La gente puede estar segura de que está funcionando nuestro sistema de alertamiento, de que funcionó muy bien también la aplicación. El sonido de los altavoces colocados en avenidas y calles de la ciudad dio a los capitalinos 72 segundos de ventaja para que desalojaran sus casas y edificios. Aunque los protocolos funcionaron y los daños fueron menores, el movimiento telúrico removió recuerdos de tragedias anteriores. Anoche no pude dormir porque nuestro edificio está afectado por lo del 19. Una realidad que no permite que nadie baje la guardia. En México, Javier Vega, Noticias Telemundo. Un reporte del Departamento de Niños y Familias publicado hoy por el diario Miami Herald revelaría que Nicolás Cruz, el presunto autor de la masacre del miércoles, tenía un largo historial de problemas mentales, pero al final lo declararon estable. Y conforme se conocen más detalles sobre él, las familias de las víctimas dicen adiós a los suyos. Hoy cientos de personas acudieron al funeral de Joaquín Oliver, un venezolano de 17 años que falleció en el tiroteo. Apenas en enero obtuvo la ciudadanía estadounidense. Y también, a la vez, en medio de todo este dolor, se intensifica el debate sobre la aportación de armas. Rogelio Moratagli nos cuenta. Los sentimientos que predominan en Parkland son el desconsuelo, la preocupación, una pena muy profunda. Y al enterarse que tan solo a 40 millas, en Miami, tiene lugar una exposición para vender armas, el dolor se agudiza. Como madre, no saben lo que significa vivir en esta comunidad y tener a gente cercana y querida que perdieron a sus hijos. A sus hijos son niños. ¿Cuántas personas más tienen que morir antes de que se haga algo al respecto? Los organizadores nos dijeron que el evento se planificó hace años y que era imposible cancelarlo. Y no por la insensibilidad, porque nosotros lamentamos con ellos, queremos que ellos sepan que estamos lamentando con ellos, que es un evento terrible lo que pasó. No es un problema de armas de fuego, es un problema de salud mental. Para los amantes de las armas esto es como una dulcería, hay una gran variedad de rifles y pistolas. Aquí está, por ejemplo, el R-15, el mismo que utilizó Nicolás Cruz en la masacre de Parkland. Para estas familias el evento tenía que ser cancelado como una muestra de solidaridad hacia las familias de las víctimas. Es una falta de sensibilidad, una falta de respeto a las personas, a las víctimas, a los niños que perdieron la vida en este tan terrible suceso. Sus hijos y otros niños dibujan para olvidar la pesadilla, mientras que los menores de 11 años entran gratis al bazar de armas.
Por otra parte, el abogado público que representa a Nicolás Cruz declaró que el asesino confeso se declararía culpable el lunes y eso evita que sea condenado a la pena de muerte. Pero la Fiscalía del Condado Broward respondió que la pena capital fue diseñada para un caso como este. Son días muy difíciles para esta comunidad, pero confían en que la unidad los sacará adelante. Todos somos uno y tenemos que apoyarnos. En Parkland, Florida, Rogelio Mora Tagle, Noticias. Sin embargo, hoy el presidente es tendencia en las redes por algo que no tiene que ver con la política, y es este video del matrimonio Trump llegando ayer a la Casa Blanca, que se ha convertido en trending topic por lo que parece un nuevo rechazo de la primera dama hacia su marido. Como ven, él hace varios intentos por tomarle la mano, ella se las arregla para impedirlo. Esta espiral de violencia que azota México tocó de cerca al presidente Enrique Peña Nieto. Hoy se reveló que Maximiliano Montiel Peña es primo del mandatario, fue asesinado en el municipio de Atlacomulco, en el Estado de México. Los investigadores dicen que cuando llegaba a su casa, dos sujetos trataron de robarle su auto y al él resistirse, le dispararon. Ahora están tratando de investigar si una pistola hallada en la escena era de la víctima o de los delincuentes que se dieron a la fuga. El jurado que juzga a Joaquín El Chapo Guzmán lo hará en secreto. No se va a divulgar su identidad y estarán aislados y protegidos durante el tiempo que dure el juicio. Eso fue lo que determinó hoy el juez, explicando que el temor a represalias que argumentó la fiscalía es fundamentado, aunque la defensa del capo dice que eso es una injusticia. Rogelio Mora Tagle tiene todos los detalles. Debido a que el acusado es considerado uno de los narcotraficantes más poderosos del mundo, el jurado en el juicio del Chapo Guzmán será un gran misterio. Por orden del juez que preside su caso, las identidades de los miembros del jurado no serán reveladas, estarán totalmente aislados y serán custodiados por agentes federales que los transportarán hacia y desde la corte durante todo el proceso. Para que no sean influenciados por la prensa, por los reportes en la prensa, por gente que puede acercárseles y tratar de intimidarlos o de influenciarlos. La selección del jurado aún está pendiente y siempre estarán apartados del público en la corte. El juez Brian Cogan explicó en un comunicado que tan solo el historial de violencia del acusado sería razón suficiente para imponer un jurado anónimo. El acusado fue el capo mayor de un cartel en México y ese cartel mataba testigos, influenciaba políticos, compraba carceleros, compraba a todo el mundo. El abogado del Chapo le dijo a Noticias Telemundo que el señor Guzmán está decepcionado por la decisión y que esta orden crea la impresión extremadamente injusta de que es una persona peligrosa y de la que el jurado debe ser protegido. Pero date cuenta, el abogado del Chapo había expresado la misma preocupación hace unas semanas en una entrevista exclusiva con Noticias Telemundo. Subconscientemente creo que le va a afectar a un jurado para que piensen algo mal. Van a decir, mira, yo estoy en peligro, por eso me tienen de esta manera. El juicio del capo mexicano, programado inicialmente para abril, ha sido aplazado hasta septiembre. El Chapo, quien alguna vez dijo que no hay nada más bonito que la libertad, podría ser sentenciado a cadena perpetua. José. Rogelio Mora Tagle, gracias. Al regresar en Noticias Telemundo, el drama de una familia a la que una mutación genética los condena al Alzheimer a los 40 años. Los Ángeles se lleva el título de la ciudad con las calles más congestionadas del mundo. Y más sobre este exitoso lanzamiento del cohete más potente que haya recorrido el espacio. La influenza cobró la vida de otros 2 menores, ya se estima que son 53 en todo el país. Autoridades sanitarias continúan alertando que la actual gripe es la más fuerte en casi una década y citan estas cifras. Las visitas al médico por síntomas similares a los de la influenza y las hospitalizaciones alcanzaron sus números más altos desde la fiebre porcina del 2009. También señalan que la actual temporada será más larga que el promedio y que puede prolongarse hasta el mes de mayo, por lo que insisten en la necesidad de vacunarse. Una rara mutación genética que nació en Jalisco, México, está condenando a decenas de personas a vivir con Alzheimer antes de cumplir 40 años. La mutación cruzó la frontera y también en California hay casos de lo que ya se denomina el gen Jalisco. Lo peor es que saben dónde nació, pero no por qué. María Paula Ochoa habló con una de sus víctimas.
Andrés disfruta al máximo cada minuto con su esposa y su bebé. Con solo 30 años ya carga consigo una sentencia de muerte. Tengo una mutación genética que me hace que inicie el Alzheimer temprano. Se trata de la mutación genética de Jalisco, la alteración de un gen llamado presenilin 1. Este cambio genético causa que las personas desarrollen Alzheimer terminando los 30 o comenzando los 40 años, explica el Dr. Ringman, quien ha estudiado los casos por unas 2 décadas. Muchas veces los pacientes son mal diagnosticados porque no es una forma típica de Alzheimer al iniciar a tan corta edad. Eso ocurrió con la bisabuela, el abuelo y el padre de Andrés, quien murió con solo 53 años. Una visión de lo que sería su futuro. Mi niña Alexis tiene 50% de tener la mutación. Lo que me preocupa es que miramos cómo sufrió mi papá, ¿verdad? Y si yo lo tengo, también ella va a ver cómo sufrí y cómo voy a sufrir yo si no hallamos una cura. Como su nombre lo indica, la mutación viene de Jalisco y con la inmigración ha cruzado fronteras. Y es tan rara que hasta ahora solo se han identificado unas 70 familias que la portan. En Tepatitlán, Connie cuida a su tía, quien a los 46 años tiene Alzheimer avanzado. Una de 7 familiares que ha sufrido la enfermedad y de los que solo 2 siguen vivos. Yo no quiero pasar por esto porque yo veo ellos cómo sufren su cuerpo cuando hay personas que se allagan. La juventud de sus primas se interrumpió al tener que cuidar de su padre. Nos da tristeza porque no nos conoce mucho. Hay algunas de nuestras hermanas que ya no nos conocen tanto. Aún no saben si ese será también su futuro porque en México los recursos son limitados para hacer las pruebas. Pero mantienen su fe en que los avances médicos de Estados Unidos detengan esta maldición genética. En Los Ángeles, María Paula Ochoa, Noticias Telemundo. Las calles de Los Ángeles son las más congestionadas del planeta. Así lo establece un estudio que incluye entre las 6 primeras también a Nueva York. La factura por esta locura del tráfico la paga el medio ambiente, pero también, por supuesto, los conductores. Francisco Cuevas nos explica. Esta es la imagen de Los Ángeles a nivel mundial, con sus hermosos paisajes, Hollywood y por supuesto sus abarrotadas autopistas. Una pesadilla que Sergio Proa, como promedio, vive 50 horas a la semana, sentado en su automóvil. Básicamente nomás está a vuelta de ruedas. Muy pesado vivir aquí porque básicamente vives la mayoría del tiempo de la semana en el freeway y no pasas tanto tiempo con la familia. De acuerdo a un estudio de la compañía INRIX, en 1.360 ciudades, Los Ángeles lidera la lista de las zonas urbanas más congestionadas a nivel mundial, seguida por Moscú, Nueva York, Sao Paulo, Bogotá y Londres. 5 millas te puedes tardar media hora. Entonces es algo que nos afecta a todos, igual a la patrulla de caminos como a los conductores. Más autos y más distracciones equivale a más accidentes e imágenes como esta. Un choque en una autopista de Los Ángeles causa horas de congestión para nosotros, a los demás conductores. Este es el 6º año consecutivo que Los Ángeles se gana este nada envidiable título. En promedio, en el 2017, los angelinos pasamos 102 horas peleando contra el tráfico en las horas pico. El tráfico le cuesta anualmente a los automovilistas estadounidenses casi 305 mil millones de dólares, un promedio de 1.445 por conductor. ¿Cuál es la solución? Si alguien puede encontrar esa solución, va a ser una persona muy, muy querida, no solamente aquí en Los Ángeles, pero en todo el mundo. Mientras llega la solución a esta pesadilla urbana, Sergio, como millones de conductores, esperan pacientes en sus automóviles. En Los Ángeles, California, Francisco Cuevas, Noticias Telemundo. Al regresar en Noticias Telemundo visitamos a un grupo de mujeres que lucha por salir adelante confeccionando sus tradicionales y llamativos vestidos. Y somos testigos del emotivo reencuentro entre padres mexicanos con sus hijos a quienes no veían desde hace décadas. Decenas de mexicanos pudieron conocer por fin a sus nietos que viven aquí en Estados Unidos y darle a sus hijos el abrazo que habían guardado por décadas. Fue gracias a un programa que les permitió viajar a Nueva York para reencontrarse con sus seres queridos que un día se fueron buscando una mejor vida. Rebecca Smith estuvo con ellos. Nunca imaginé ver a mi papá así de viejito. El tiempo pasó
Y las arrugas marcaron las caras de los padres y madres que hace 10, 20 y hasta 25 años vieron partir a sus hijos rumbo a Estados Unidos con un mismo objetivo: lograr el sueño americano. Tal es el caso de la señora González, que dejó Tlaxcala, México a los 17 años en busca de oportunidades y de una mejor vida para sus padres. Pero desde hace muchos años vivía con el temor de que sus hijos no conocieran a sus abuelos. Mis hijos siempre pensaban cómo eran sus abuelitos y ahora que los vemos y que es como un sueño, ¿me entiende? Teníamos la esperanza de volverlos a ver algún día. Y con el mismo temor vivían más de un centenar de padres y abuelos que entraron a una sala cuando escuchaban su nombre. Práxines y el señor Plácido también. Y aunque sus piernas cansadas ya no avanzaban a la misma velocidad, el afán por abrazar a los suyos los impulsaba. Me siento muy contenta porque he estado con mis hijas, mi nieta. Este emotivo encuentro fue posible gracias a la organización proinmigrante Pulso Nueva York, que busca darle esperanza a muchas familias que no tienen un estatus migratorio regularizado. No pueden ir a México, pero ahora sus padres pueden venir a Estados Unidos a abrazarlos. 60 familias se reunieron el día de hoy en ese barco que acaba de zarpar hacia las aguas del río Hudson aquí en Nueva York. En total son 85 familias las que se verán beneficiadas. El restante, las 25, se irán a estados el próximo 11 de febrero como California, Texas y Connecticut. Y mientras millones de personas viven hoy con el miedo